los compañeros del Pedregal que vienen para acá tuvieron que tomar unas instalaciones de agua, entonces en lo que va llegando vamos presentando a nuestro compañero. ¿Ya se pasó lo de la...? Sí, ya. ¿Cómo estamos? Por eso te decía que se va a hacer por esta, por la otra. Espera, déjame... No, la otra. Bueno, es la primera vez que hacemos una plática a esta hora, que es una difícil, pero gracias por venir. Hay tres ponentes. El primero es Brian, que viene de Colombia. Él pertenece al movimiento ecosocialista y a una de sus ramas en Colombia, Huertopía. ¿Qué región es? De Bogotá. Bogotá. Él nos va a hablar un poco sobre la cuestión del extractivismo urbano, un concepto que ha estado trabajando en Colombia y que lo va a vincular pues, con la situación de la situación ecológica, la lucha ecológica en Colombia. El otro ponente es Gustavo, que es un compañero que es parte de la Asamblea del Pedregal, una resistencia ecosocial que está muy cerca de aquí, en Azteca 215, que es una resistencia muy importante porque es muy visible y tiene una muy buena organización. Se han mantenido los compañeros luchando y hoy tuvieron una actividad, ahorita van a venir con nosotros en unos minutos. Y bueno, al final el compañero de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, Héctor Valadez, va a llegar, quién sabe si llegue a tiempo, si no yo lo voy a sustituir, pero digamos es parte de esta resistencia. La idea es que son compañeros que participan en resistencia ambientales en ámbitos urbanos, ¿no? En ese sentido, por eso les vamos a dar primero la presentación a Brian. Ojalá puedan llegar ahorita los compañeros del Pedregal para que escuchen algo de su ponencia, pues lo dejamos. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto estar aquí. Yo me encuentro este semestre haciendo una estancia de intercambio y debido al trabajo que también tiene el compañero Emilio, nos conocimos en trabajo con varios sindicatos de allá de Colombia. Entonces, digamos que por eso está el contacto. Entonces, cuando Emilio me comentaba acerca de la plática, yo pensaba en dos cosas. Una, como mostrar un poco el panorama de cómo está Bogotá y cómo están, digamos, la ciudad en Colombia y cómo se han organizado las comunidades y los movimientos sociales que se caracterizan en este siglo por la lucha pues ambiental y ecológica. Entonces voy a empezar hablando un poco, voy a pasar rápidamente haciendo un contexto de cómo se ha entendido la ciudad, cómo se entendió mejor la ciudad en Colombia y cómo llegó a ser lo que es en este momento, digamos, Bogotá, que es la capital, y cuál es su perspectiva futuro de aquí al 2030 debido a los objetivos de desarrollo sostenible que salieron en el 2015 con la conferencia de Hábitat 3, una vez dejados los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, voy a empezar. Bueno, esto es bastante sencillo, bastante rápido. En el siglo XIX se empieza como a dar la necesidad de planear la ciudad debido a la industrialización en cuanto a principalmente la zonificación, pero particularmente por un hecho que ocurre en Francia, que es posterior antecesor de la Comuna de París, y es cuando pues empiezan a organizar los obreros en las barriadas y empiezan a tener estos tipos, digamos, de organizaciones en la ciudad. Entonces Napoleón contrata al barón de Haussmann, que es el que dirige los planes de renovación urbana de París, y es cuando empieza a surgir toda esta figura del ensanche de las vías, pero particularmente con el objetivo de que los cuarteles conectaran con las barriadas obreras, para así poder digamos, contrarrestar la organización. Entonces esto es bastante importante porque entonces empieza a pensarse la ciudad como en zonas, o mejor dicho, empieza a zonificarse. Y eso es lo que se traslada posteriormente a la ciudad de Bogotá,
en el año 34, cuando empieza pues digamos, la implantación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y empieza, digamos que de la mano del café se empieza también la urbanización. Y esta urbanización pues empieza a retomar estos ideales de Haussmann, de crear, digamos, las vías anchas, y además de empezar a construir todo este tipo de pasajes, bulevares, convertir el centro histórico en un poco algo más turístico, etcétera, etcétera. Eso es importante porque en el 47 uno de los urbanistas más importantes del mundo en ese entonces, Le Corbusier, viaja a Colombia. Con la llegada de él inauguran una de las principales avenidas que se llama la Avenida Las Américas, y es importante porque los que lo traen son Masuera y Ospina. Masuera en ese entonces era alcalde de Bogotá y posteriormente volvería a ser alcalde en la década del 60, y él, al ser uno de los gamonales del café, lo que hace es empezar a comprar los lotes cercanos digamos, a la sabana de Bogotá, previendo que iban a ser los lotes de expansión. Entonces la ciudad empieza a expandirse en cuanto a los intereses que tenían estos gamonales del café, y bueno, pues ya vamos a ver algo un poco más. Esto es más o menos la evolución que tuvo Bogotá desde 1890 hasta más o menos el año 2000. Entonces aquí, digamos que Bogotá tiene una característica fundamental, y que es que no solo el fenómeno de industrialización hizo que migrara campo a ciudad los campesinos, sino que también el fenómeno del conflicto armado, que pues en este momento están en negociaciones, aún sigue haciendo que estas cifras aumenten. Eso hizo que se generara un problema, y es el problema pues del acceso al suelo, y eso es algo fundamental y es algo que quiero trabajar, porque primero pues está el formal, ¿no?, que es a través del mercado legal, del título de propiedad, pero está el que va a caracterizar por la ciudad latinoamericana, que es el informal, a través del loteo y de la autoconstrucción. Entonces, en las ciudades en Colombia, la mayoría de las ciudades es más fruto de la informalidad que de la formalidad, pero tienen una característica principal, y es que se expandió hacia los cerros orientales, que son parte de la cordillera de los Andes. Entonces, la mayoría de población desplazada por el conflicto armado y desplazada por el fenómeno de industrialización campo-ciudad termina asentándose en los cerros orientales, que son una franja estratégica porque además conectan con el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz. Entonces, al estar en esta zona, digamos que no se pierde de todo esa raíz campesina, y empiezan a haber procesos de agricultura urbana, si se quiere llamar, pero en ese entonces pues se encontraban en lo que era la periferia de la ciudad, que colindaba pues con la zona de reserva. Pero eso generó, digamos que un fenómeno bastante particular, y es la segregación socioespacial, y es que la mayoría de la informalidad pues se sitúa en la periferia, y pues ya la planeación y pues las clases altas empiezan a situar hacia el norte de la ciudad, y empiezan a conurbar municipios cercanos, pero estos sí tenían una planeación, digamos previa. Estos son algunos datos que se encuentran en la Secretaría de Planeación, pues, que muestran más o menos cómo son el desarrollo de los asentamientos informales, pero igual pues en los censos no está ni siquiera la mitad de las estadísticas reales, pero estos son más o menos los que se consiguen. Como pueden ver, pues se supone que hay alrededor de 1.500 desarrollos hasta la década del 2009, pero pues eso no es cierto. Hay más de 4 millones de asentamientos informales en la ciudad de Bogotá. Eso hace que pues se genere toda una organización ciudadana, algunos digamos con apoyos del Partido Comunista, que se llamó la Senapro, que es la Central Nacional Pro Vivienda. Esta central ayuda a consolidar muchos barrios en Bogotá, entre ellos uno muy particular que queda en el centro de Bogotá, que se llama el barrio Policarpa Salabarrieta. Este barrio es importante porque después de 15 años que fue consolidado, fue desalojado, y fue el primer caso que se conoció de desalojo forzado en la ciudad, con la utilización pues de la policía. Pero no solamente se daba, digamos, este caso, sino también en todas las localidades se iban organizando los vecinos en una figura que se llamó Junta de Acción Comunal, en la cual iban gestionando agua, luz, iban ellos mismos pavimentando sus calles, consiguiendo su transporte informal, y de a poco se iban pues construyendo la ciudad de acuerdo a sus necesidades. Esto ya es, digamos, ya entrado
ya las políticas neoliberales en Colombia. Con la Constitución del 91 se decreta con la Ley 388 que se debe generar un mecanismo para organizar el territorio y particularmente las ciudades. Entonces, este se llama Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, el Plan de Ordenamiento Territorial, el primero que se formula en el año 2000, que casualmente es formulado por el actual alcalde que tiene la ciudad de Bogotá, que se llama Enrique Peñalosa, que está formulando el segundo Plan de Ordenamiento Territorial, es decir, dos planes formados por el mismo gobierno, en el cual se plantea, digamos, una serie de objetivos. Al principio estaban para cumplirse en el año 2015 y empieza, digamos, a retomar toda esta idea de zonificar la ciudad. Entonces, pues estos eran como ya los objetivos: ordenar la ciudad a largo plazo, vincular la planeación distrital a la regional, controlar los procesos de expansión urbana en Bogotá y su periferia y avanzar hacia un modelo de ciudad-región como un centro especializado de servicios. Esto es importante porque con el Plan de Ordenamiento Territorial se empiezan a formalizar los barrios que fueron fruto de la informalidad. Entonces se crean unas figuras que se llaman UPZs, que son unidades de planeación zonal. Entonces allá nosotros tenemos la figura de localidades, que es similar a la delegación para ustedes, pero es, digamos, más chiquita porque Bogotá no es tan grande. Y dentro de las UPZs hay más o menos como unas 10 UPZs por localidad, hay varios barrios dentro de cada UPZ. Entonces se empieza a normalizar barrio a barrio y empiezan a salir resoluciones de legalización uno a uno. Entonces digamos que ya empiezan a dejar de ser informales a ser formales. Pero eso trae un problema bastante interesante, y es que, digamos, que las comunidades veían eso como una victoria o como una ganancia de poder ahora sí acceder a transporte, acceder a educación, acceder a salud, pues por estar en la periferia. Pero a contrario de esto, las resoluciones de legalización empiezan a aparecer que, por ejemplo, la mitad del barrio no se va a legalizar. Entonces, cuando los vecinos preguntan que por qué no se va a legalizar la mitad del barrio, empiezan a aparecer una serie de conceptos técnicos que dicen digamos, que no tienen las condiciones para vivir, digamos, en una condición de vivienda digna. Entonces, ¿cuáles son los conceptos técnicos que dan? A las familias que viven en los cerros les dicen que tienen riesgo por remoción de masa, y que esa remoción de masa es no mitigable. Y como no es mitigable, tiene que crearse un plan de reasentamiento para salvaguardar su vida. En Bogotá, según el último censo, hay 9.000 hogares en condición de alto riesgo no mitigable por remoción en masa, los cuales, digamos, que van de la mano con una política de vivienda que se llamó vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, que en un principio, según la Constitución, su idea era que fuese financiada por el Estado, fuera impulsada por el Estado para construir vivienda para los sectores populares. Pero después del 97, este negocio es entregado en concesión a las constructoras y empiezan a aparecer, pues en este caso, un personaje bastante particular de la historia colombiana que se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo, que en este momento es el dueño del Grupo Aval y el personaje más rico de Colombia, dueño pues de RCN y Caracol, que son los principales canales de los medios de comunicación. Y él empieza a manejar todo este negocio del inmobiliario, pero dedicado ya no solamente a la especulación con las grandes torres y demás, sino también a la creación de viviendas de interés social. Entonces, en lo que decía Emilio, nosotros hemos venido caracterizando esto como una forma también de generar extractivismo en las ciudades, no solamente a través de la extracción de recursos naturales, pues más allá de que pues para construir todo esto pues se tiene que hacer minería, sino que también se empieza a extraer una serie de capitales que no se estaban extrayendo, digamos, antes de la manera que sí se hacen ahora. Entonces hay una autora que llama eso, una autora de la Universidad Nacional que se llama Liz Boff, que llama eso de las luchas urbanas a las grandes inversiones. Entonces, ¿por qué voy a pasar allá? Porque más o menos de la década del 30, que empezó todo el auge de la migración campo-ciudad, a la década del 90 fue que se creó toda la ciudad informal, donde toda la ciudad informal fue a través pues, de acueductos comunitarios, de luz por contrabando, de transporte informal, de pavimento comunal, de toda la acción colectiva, pese a que el Estado no tenía pues, una
una política de vivienda y de servicios básicos para la sociedad. Con el 91 y la entrada de estos nuevos mecanismos de volver formal lo informal, empiezan a entrar capitales que no habían entrado antes a las zonas informales. Entonces, como el barrio ya logró transporte, como el barrio ya tiene servicios, como el barrio ya tiene educación, como que fueron pues todo anteriormente luchas barriales, pues ya está propicio el terreno para empezar a invertir capitales. Entonces empiezan a invertirse como experimento las viviendas de interés social. Entonces se crean ciudadelas dentro de los mismos barrios. Entonces son ciudadelas ya no estrato 0 o estrato 1 o estrato 2, sino ya estrato 3. Entonces ofertan la mitad de vivienda de interés social y la otra mitad de vivienda de interés privado. Entonces empiezan digamos, a migrar a estos sectores que son conocidos como periferias centrales, pues, puesto que Bogotá digamos que no tiene dimensiones tan grandes como Ciudad de México. Empiezan a migrar ya clases medias hacia los sectores populares y eso empieza a generar una serie de conflictos. Más o menos esto era Bogotá en el 2005, cuando empieza a regir ya el plan de ordenamiento territorial, el primero. Tenía pues, con los municipios de la región, tenía 7 millones de habitantes, casi 8. Esto es la región, que abarca 20 municipios y 13 tienen pues relación rural, por lo que les comentaba de su cercanía con el páramo de Sumapaz. Conserva bastantes zonas campesinas, hay de hecho una zona de reserva campesina. Y pues esto es en últimas lo que hace el plan de ordenamiento territorial, como les venía comentando. Entonces, esa estructura ecológica principal, que son los cerros orientales, también es blindada por una serie de resoluciones que no solo sacan a las personas por estar en condición de riesgo no mitigable, sino que también empiezan a decir que están en riesgo por invasión de zona de reserva forestal. Pero entonces es curioso porque esa resolución sale más o menos en el año 1980, pero no es aplicada ni tiene validez hasta que sale el POT, que es más o menos en el año, como les comentaba, en el año 2004 cuando empieza a ejecutarse, pero las familias viven ahí desde los 30, entonces empiezan a ser afectadas desconociendo que pues ya tenían todo, digamos que toda una historia ahí, y empiezan a ser nuevamente reasentadas por encontrarse en zona de invasión de reserva. Junto al POT empiezan a aparecer pues, los denominados planes parciales o megaproyectos que cogen las zonas que se llaman, digamos, zonas deterioradas o zonas aplicables a la renovación urbana y empiezan a generar todo este tipo de planes. Estos tipos de planes se dan a través de concursos a inmobiliarias y según el concurso gana el plan y empieza a ser ejecutado. Entonces, algo que han criticado bastante las organizaciones es que según el plan de ordenamiento territorial y los mismos artículos que trae él, lo fundamental tiene que ser la participación ciudadana. Y pues, como ustedes podrán ver en estos proyectos, no hay participación ciudadana de ningún tipo. Yo coloqué esta imagen porque la mayoría son en el centro de la ciudad. Y es que ya entrado pues el siglo XXI, Bogotá empieza a proyectarse como, digamos, una ciudad especializada únicamente en los servicios, con un gran centro financiero bastante fuerte, consolidado, que empieza a ampliarse. Entonces, como pueden ver, ahí ya está, ese se llama el edificio Bacatá, que está en la parte de izquierda, la de arriba. Están construyendo las torres Atrio, el segundo aeropuerto, pues con la construcción del segundo aeropuerto, que es en zona rural, pues empiezan a generar nuevos procesos de urbanización, pero lo característico es que todos eran pues en barrios que fueron consolidados, como les había comentado anteriormente, fundados por la Central Nacional Provivienda, que fueron todos productos de la informalidad, que muchos fueron desplazados por estos conceptos técnicos y que los que no se fueron empezaron a sufrir otro proceso, que fue el proceso de la violencia. En Bogotá el centro, digamos que está como en la parte del centro histórico, que es muy reducida, y está ya el centro ampliado, y el centro ampliado sufre todo un fenómeno de tener, Bogotá era la única ciudad que tenía la olla más grande del país a 2 cuadras del Palacio Presidencial, que se llamaba el Bronx, que hasta el año 2015 fue desalojado, pero digamos que el desalojo no acaba el problema, sino que hace que emigre.
Y entonces ya la olla ya no se concentra, la olla es, allá pues es el expendio de drogas, ya no se concentra en esa calle, sino que se concentra en estos puntos donde después empiezan a aparecer los planes de renovación urbana. Entonces la gente empieza a ser desplazada pues porque hay violencia, hay violaciones, también la droga ya la controlan bastante, este fenómeno paramilitar, que yo no sé si pues aquí conocen cómo funciona. Pero pues para los que no, los paramilitares fueron toda una ofensiva contra insurgente que se creó en Colombia más o menos en la década del 80, que fueron entrenados directamente por israelíes para masacrar cualquier tipo de organización social. Entonces ellos empiezan a llegar a la ciudad y empiezan también a organizar la ciudad bajo el fenómeno de la economía subterránea o pues de la cuestión de las drogas, permitiendo que después aparezcan pues toda esta serie de megaproyectos, ¿no? Bueno, entonces ya con los, digamos que con toda esta problemática de que ya en las ciudades, desde el 2007 ya viva más del 54% de la población mundial viva en las ciudades, empiezan a salir planes focalizados por parte de la ONU para combatir supuestamente la desigualdad y la pobreza. Entonces es bastante curioso porque los gobiernos empiezan a aceptar todo lo firmado en ONU Hábitat 3 y empieza a visibilizarse en los planes de ordenamiento territorial. En este momento se está formulando el segundo plan de ordenamiento territorial y estos objetivos que salen de los retos de ONU Hábitat 3 empiezan a verse y empiezan a generar problemáticas que antes no existían. Entonces, por el contenido de la ponencia me voy a centrar en el tercero, que es los estándares de desarrollo sostenible y pues en la relación de los diferentes actores urbanos, gobierno, sector privado y organizaciones sociales. Entonces, esto es como el calendario de cómo se aprueba el POT en Colombia. En este momento están en el tema de aprobación. Se supone que ahorita en marzo, a final de marzo, tiene que salir ya si el Consejo Nacional lo aprueba o no, y pues en su mayoría los que pertenecen al Consejo son del partido del alcalde, que allá se llama Cambio Radical, entonces es obvio que va a ser aprobado. Y cuando nosotros vimos los índices de participación ciudadana, o sea, de una ciudad que en este momento llega a los 10 millones de habitantes, solo tenía participación de alrededor 30.000 personas, y destacaba que había participación de alrededor de 3.000 pues, empresarios, que en última son los que ponen el dinero para todos estos planes de renovación urbana. Entonces estos son, digamos, lo que dice Hábitat 3 y cómo se empieza pues, a ejecutar en Bogotá. Como les decía, pues pide igualdad de derechos y equidad de género. Yo no sé si ustedes escucharon el año antepasado una noticia muy fuerte en Bogotá, y es que en uno de estos barrios que les mostré donde hicieron un megaproyecto, hubo una violación de una niña que pertenecía a una comunidad indígena que vivía en un barrio informal. Entonces ella fue abusada y fue muerta en una de las torres que construyeron, y el caso, digamos que empezó a hacerse viral. Resulta que el violador se llama Rafael Uribe Noruega, que es, digamos que familiar de varios políticos de estos partidos, y empiezan pues a organizarse como las mujeres, sobre todo, y se crea un movimiento bastante fuerte pidiendo justicia por ella, porque pues en un primer momento a él lo declararon inocente, porque borraron las pruebas, porque le echaron la culpa al celador del edificio. Entonces esto empieza a desatar como una serie, o sea, solo pongo ese ejemplo como para mirar, vamos, lo que empieza a decir Hábitat, y es que empieza a decir supuestamente que hay que planear ciudades con equidad de género, pero pues nosotros en Bogotá decimos equidad de género, no es crear una línea rosa en el Metrobús, que allá se llama Transmilenio, ¿sí? Porque es igual dejar a las mujeres aisladas en la última línea, igual tienen que salir solas de noche, y es donde se presenta más, digamos, más abuso contra la mujer. Entonces ahí dice acceso a vivienda digna, acceso a servicios urbanos, acceso a transporte y a espacio público, consumo sostenible, y el más importante, el de resiliencia a desastres naturales, que es algo que no tenían los antiguos objetivos de desarrollo del milenio. Entonces eso es bastante importante,
porque aquí ya como lo ven en el post de Bogotá, ya en el próximo que está a salir, empieza a hablarse de mitigación al cambio climático en las ciudades. Entonces no es casualidad que el año antepasado en Bogotá se haya hecho el Congreso Mundial de Infraestructura Verde, liderado precisamente por Enrique Peñalosa, que es el alcalde de ahora, y en el cual él propone la creación de una serie de megaproyectos como los que vimos ahorita, pero cuyo enfoque sea el desarrollo sostenible desde la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Entonces eso, digamos que en el discurso suena bastante bonito y demás, pero que tenemos que ver en la práctica cómo se va a materializar pues en la ciudad. Entonces esto es como la proyección que hay en Bogotá. Se dice que más o menos para el 2050 van a haber 13 millones de habitantes. Para que esto sea de la forma menos traumática, ellos proponen que el fenómeno de conurbación sea positivo y a través del Comité de Interlocución Territorial se logre con los municipios más cercanos generar un plan único que rija todo el territorio, ya consolidando a Bogotá no como una ciudad, sino como una ciudad-región o pues una metrópolis. Estas son las cifras que empiezan a aparecer de las viviendas de interés social y de interés prioritario, y es curioso porque aquí dice que pues el 72% de las viviendas de interés social han sido construidas fuera de la ciudad. Entonces cuando uno mira la ubicación es en la parte suroccidental, que eran los lugares donde anteriormente había humedales. Y como allí había humedales, son zonas de inundación, además son las zonas donde más lejos está el acceso al transporte. Empieza a haber otra vez todo un fenómeno de regresión y de expulsión, porque esas viviendas también son las que empiezan a ocupar pues todas las familias que empiezan a ser desplazadas. Entonces empieza a haber todo un proceso de construcción de vivienda de interés social y de interés prioritario en toda una zona que es un municipio que se llama Soacha, en Colombia, y ahí en Bogotá, y ahí empieza a concentrarse toda esta población. Y esto lo quería resaltar porque en esos lugares es donde más se presentan los índices de violencia. ¿Por qué? Porque en esas viviendas de interés prioritario es donde llegan tanto excombatientes de las guerrillas, exparamilitares, desplazados, comunidades indígenas, comunidades afros, campesinos. Entonces, poner a convivir a un ex paramilitar con un ex guerrillero en el mismo barrio, eso empieza a generar, digamos, una serie de conflictos y tensiones, y hacen que los índices de violencia en estos lugares sean bastante fuertes. Digamos que eso no está contemplado dentro de la política pública. Estos son más o menos ya los megaproyectos del nuevo plan de ordenamiento territorial, y pues solo voy a centrarme en uno, que es en el que estamos trabajando con la colectiva Huertopía, como mencionaba Emilio. Estos son los principales, son Parque Lineal del Río Fucha, Parque Lineal del Río Tunjuelo, Parque Lineal del Rocío, Embalse San Rafael, Sendero de las Mariposas, Lagos de Torca, Lagos de Tunjuelo, Ciudad Norte, Pozusme, Cierre Borde Sur, Perimetral del Oriente. Como pueden ver, la mayoría son parques lineales o senderos y demás, que además están, como les venía comentando, en las zonas de los cerros orientales o en las zonas periféricas, donde se conservan aún, digamos, las cuencas hídricas y demás. Entonces, lo primero que hacen es todo un proceso de reasentamiento, como les comentaba ahorita, por estar supuestamente en una zona de remoción en masa o en una zona de invasión a reserva forestal. Después de que hacen el reasentamiento, sale el megaproyecto, y como el megaproyecto no puede ser financiado por el distrito, es concesionado, y la concesión trae consigo, digamos, que la apertura a que empiecen a llegar nuevos capitales al territorio. Yo me voy a centrar en el Parque Lineal del Río Fucha, que es precisamente donde estamos trabajando. Entonces, para eso, este es más o menos uno de los sectores periféricos que hay en Bogotá, donde se encuentran estos barrios. Es conocido como el Alto Fucha. Entre otras cosas, es el único lugar de Bogotá donde pues, aún se preserva un río, donde su cuenca en la parte alta es natural y preserva su nombre original. Fucha, en el idioma muisca, de los indígenas que estaban en el altiplano cundiboyacense, significaba mujer guerrera. Con la inserción de los españoles, empiezan a cambiar los nombres de los ríos, y este río intenta ser cambiado a Río San Cristóbal,
pero con el pasar de los años es el único río que mantiene su nombre junto con el río Tunjuelo. El resto se llaman río San Agustín, río Arzobispo, río San Francisco, y todos tienen, y el único que conserva, digamos, su nombre es este. Entonces eso, digamos, que le da también cierta característica ancestral que aún no se ha perdido. Como pueden ver, pues está ubicado lástima no puse un mapa más grande, en toda la zona de los cerros, como a 20 minutos del centro histórico, lo que lo hace estar ubicado en una zona bastante central. Tiene alrededor 2.061 predios y 5.274 hectáreas. Esto era antes el Alto Fucha, que está en la localidad de San Cristóbal, eran ladrilleras en la década del 30, como les comentaba, en el proceso de industrialización. Esta zona es especializada para la industria, pero de los ladrillos para la construcción de lo que fue el centro ampliado. Entonces está la ladrillera Los Chircales, que fue la ladrillera más importante que tuvo la ciudad. De hecho hay un documental que se llama así, Los Chircales, si quieren buscarlo, es bastante bonito. Y es interesante porque estos lotes son los que después son digamos, loteados de forma informal y vendidos a través del mercado del suelo informal, como les comentaba ahorita, eso ya lo mencioné. Entonces allí es donde nosotros nos encontramos ubicados y empezamos a trabajar desde la colectiva Huertopía desde el año 2012 más o menos. Nosotros nos organizamos porque empieza a rumorarse que el barrio va a tener un proceso de legalización. Entonces empieza a rumorar eso y los vecinos empiezan a tener la expectativa de que haya transporte, como les comentaba ahorita, de que pongan colegios, de que se mejoren las vías, etcétera, etcétera. Entonces las juntas de acción comunal se reactivan y empiezan a funcionar en los 7 barrios. Entonces, como empiezan a funcionar, empieza a organizarse, digamos, todo un tipo de actividades pues, culturales. Como les comentaba, aquí muestra pues la afectación que tiene principalmente ese barrio, que es lo da el Inderena, que es el era el Instituto de Recursos Renovables de la Nación, algo así era, y mediante el decreto 30 de 1976 declara toda la zona de los cerros donde están 96 barrios informales como zona de reserva. Entonces, como queda como zona de reserva, todos quedan dentro del plan de reasentamiento. Entonces, la pelea fue porque naciera, digamos, una resolución de legalización desde el año 76 hasta el año 2005 más o menos, que es cuando sale, creo que por aquí lo tengo anotado, sí, hasta el año 2005, que es hasta que sale el decreto 466, que hace una sustracción de la reserva llamada franja de adecuación. Y la franja de adecuación son estos 96 barrios que se ubicaban en la zona de reserva y que se les va a conceder supuestamente unos derechos adquiridos, como el derecho a legalización. Entonces, bueno, esta imagen está mucho mejor. Ahí se ve pues en todo lo que es esa línea roja, son los barrios que están en la zona de reserva y todo lo verde es la zona de reserva. Entonces, la franja de adecuación permite que se legalicen 96 barrios. Eso queda en un limbo porque ese decreto en el 2005 es demandado por una señora que hasta el día de hoy no se conoce su paradero, y los procesos de legalización de los barrios se estancan. Y como se estancan, pues vuelve otra vez la gente a quedar en la incertidumbre hasta, como les comentaba, hasta el 2013, cuando sale un fallo definitivo del Consejo de Estado donde dice que se tiene que legalizar estos 96 barrios. Pero entonces esto es problemático porque empieza a aparecer, digamos, no solo una serie de derechos adquiridos para las comunidades, sino también una serie de derechos adquiridos para las inmobiliarias que tenían intereses en los cerros. Entonces dice que los que demuestren que tenían licencia de construcción antes del 2005 pueden construir. Entonces empiezan a aparecer la constructora Bolívar, las constructoras de cementos Argos, con papeles diciendo que ellos tienen legítimos títulos para construir desde antes del año 2005, y empieza, digamos, a ver en estos barrios ya una invasión propia de las inmobiliarias, cuando ellos estaban pues a la espera de la legalización. Este es el plano que sale en el año 2014 y el que le muestran a la comunidad. Entonces dicen, bueno,
Estos son los 7 barrios. Tocó tomarle una foto porque no nos lo quisieron pasar formalmente porque decían que no era oficial, entonces no podían dar información que no fuera totalmente verídica, pero el hecho es que lo que se ve en zona roja son lugares que están afectados por alto riesgo no mitigable. Entonces tienen que ser reasentados y que tienen que ser reubicados. Entonces son alrededor 1.500 predios de los 2.070 que les comentaba. Entonces ya no solo está la afectación de remoción en masa, sino que también empieza a aparecer una afectación por supuesta invasión de la ronda de río, del río Fucha que pasa ahí, otra afectación por unas cuerdas de alta tensión que llevan la energía de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Villavicencio, y otra afectación que esa es propia y que acaba de salir hace como un año, que es supuesta afectación por apoyo a la profundización del cambio climático. Entonces, con estos objetivos del desarrollo sostenible se dice que las comunidades que viven en los cerros orientales están invadiendo la reserva principal que tiene la ciudad y que tienen que ser desalojados porque están promoviendo que el cambio climático atente contra la ciudad. Este es más o menos el prototipo que tienen de lo que les comentaba del parque lineal. En toda esta zona, al final de este mapa, está la entrada, como les comentaba, al páramo Sumapaz. Entonces el parque lineal lo que propone es hacer todo un barrio de los barrios que están alrededor del río Fucha, hacer una limpieza del río y alrededor del río empezar a colocar establecimientos comerciales y un cable aéreo que vaya hasta el páramo de Sumapaz, como se puede ver en esa imagen. Y lo que busca ese cable aéreo es generar todo un proceso de ecoturismo que se conecte con lo que llama el alcalde ahora, que es su principal proyecto, el Sendero de las Mariposas. Entonces es hacer de todos los cerros orientales un lugar ecoturístico en el que se pueda generar, digamos, cierta captación de ingresos. Entonces lo que preocupa es que han empezado a aparecer figuras digamos, ya extranjeras como empresas chilenas y empresas argentinas, presentando concesiones para poder administrar tramos del páramo para poder ellos hacer todo este proceso del ecoturismo. Entonces eso va también de la mano con la actual ley que tiene el presidente Juan Manuel Santos de la delimitación de páramos, que además en Colombia la minería ha sido declarada como utilidad pública. Entonces, como es utilidad pública, puede ser ejercida así sea dentro de los páramos, y lo que genera preocupación a las comunidades es que como esta es una de las zonas más ricas en agua del mundo, pueda empezar a haber procesos de extracción de agua a futuro. Esto lo dicen con seguridad, puesto que la CAR, que es la Corporación Autónoma Regional, que es la que se encarga de cuidar todas las zonas de reserva, le ha quitado la administración al acueducto, que es la empresa de aguas de Bogotá. Ellos ya no administran las reservas, sino que las están administrando directamente ellos y están ejecutando planes de concesión con empresas extranjeras. Entonces eso ha sido como una problemática que se ha estallado ahora. Eso es como un Twitter del alcalde en el que dice que pues efectivamente el plan se va a hacer. Y pues ya esto es lo que más o menos han empezado a hacer las comunidades. En un primer momento se organizaron, pues como les comentaba, a través de la agricultura urbana, por estos procesos de desplazamiento de campesinos, empieza a sembrarse lechuga, debido a las condiciones del territorio también, por este tema ancestral, empieza a sembrarse quinoa, amaranto, uchuvas, que son plantas como ancestrales y también son medicinales, y empieza a haber todo, digamos, como un proceso que es muy raro en una ciudad, que es que empiecen a haber como pequeñas cooperativas donde se venden productos que son totalmente agroecológicos. Esto tenía una visión pues como muy local, muy vecinal, pero cuando nosotros nos damos la tarea de empezar a investigar todo esto que les he venido contando, empezamos a tener un poco una organización más desde la construcción social del hábitat y empezar a nosotros mirar cómo podemos incidir en el plan y en la planeación del ordenamiento territorial de la ciudad. Entonces, pues así, estas son como algunas imágenes por ejemplo, esta era un lote de una familia que fue reubicada, que el lote queda así, después de que los reasientan, y pues eso lleno de escombros se presta para que empiece a haber pues expendio y consumo de drogas.
esos espacios empiezan a ser recuperados, pues hay gran trabajo, digamos, de los niños. Estas son fotos de algunas vías, y se organiza entonces algo que se llama en este momento la Comisión en Defensa del Territorio Fucha, que es algo fuera de los mecanismos de participación legal, como las juntas de acción comunal, y es, digamos, que un órgano que aglutina a todos los 7 barrios. Allí participan los vecinos en asambleas. Esta fue una asamblea que se hizo más o menos en el año 2015 para empezar a trabajar esos temas. Entonces, esto es importante porque justamente en el año 2015 es cuando salen las resoluciones definitivas de legalización. Y cuando salen las resoluciones definitivas de legalización, como les comentaba, alrededor de 1.500 familias quedan excluidas del proceso de legalización. Entonces, como quedan excluidas, empieza a generarse todo un proceso de organización que se ve reflejado pues, precisamente en la Comisión de Defensa del Territorio Fucha, y deja de ser un trabajo netamente desde como la agricultura urbana, a ser ya un trabajo por la pelea de la legalización, pero además por la pelea de la preservación del territorio, puesto que ya se da a conocer todos estos megaproyectos que hay para con él. Entonces, estos son más o menos los talleres que organizábamos nosotros. Eso es un plano de la ciudad de Bogotá y las maquetas de los megaproyectos que les mostramos ahora. Entonces, el objetivo de este taller era mostrarle a la comunidad más o menos cuáles eran los intereses para con ese territorio, pero cómo los megaproyectos de ese territorio se interconectaban con el resto de la ciudad. Pues para entender que no era una lucha netamente de unos ciertos barrios, sino que era una lucha de toda la ciudad. Entonces, estos son como algunas fotos de los talleres. Esto fue una movilización cuando le subieron al transporte. Pues allá el transporte, si uno hace la conversión, lo que aquí vale 6 pesos, que es el Metrobús, allá vale alrededor de 17 pesos, que es el Transmilenio. Y además es muy curioso porque Ciudad de México lo copió de Bogotá. Entonces acá funciona mucho mejor, es mucho más económico. Allá no hay metro en Bogotá, solo existe el Transmilenio, y además es bastante caro, bastante elevado, y no cubre a toda la comunidad. Entonces eso también genera ciertas movilizaciones. Aquí se hace una toma de la alcaldía local de San Cristóbal, exigiendo pues que se legalice la totalidad de los barrios. El alcalde local firma un compromiso que pues nunca cumple, que era el de colocar transporte y el de pues hacer que se legalizaran la mayoría de los predios. Él no lo cumple y pues digamos que se sigue en la resistencia. Son algunas imágenes de ese día. Estos son, creo que aquí adelante está, sí. La Casa de la Lluvia de las Ideas, no sé si tengo una foto. Es un espacio que nosotros construimos desde el año 2013 con una organización que se llama Arquitectura Expandida. Como les comentaba, nosotros dejamos de tener esa visión de trabajar solamente con la agricultura urbana, y pues como ya teníamos todo ese bagaje que tuvieron nuestros padres y demás de construir su barrio con las manos, las casas, las viviendas y demás, digamos que el barrio todavía tiene cierto sentido de autogestión. Entonces con una ONG de arquitectos nosotros creamos algo que se llama la Casa de la Lluvia de las Ideas, que voy a mostrarles aquí en internet. Esta es la Casa de la Lluvia de las Ideas. Vamos a mostrar como el proceso. Este es uno de los barrios que se llama Barrio La Cecilia, como les muestra, es uno de los más pequeños y era de los más golpeados porque no tenía un salón cultural o un salón comunal donde se pudiera reunir la comunidad. Entonces, como no estaba legalizado, tampoco tenía espacio público el cual pudiera ser intervenido. Entonces la comunidad se empieza a reunir en eso que pues se puede presenciar ahí. Ese lote antes pues era un potrero, y la comunidad empieza a reunirse ahí y empieza a organizar ollas comunitarias y demás para empezar a organizarse en torno a la resolución de legalización. Y pues nosotros, junto con el apoyo de Arquitectura Expandida, que es un colectivo de arquitectos, decidimos echar como al hombro este proyecto, que fue la construcción de una vivienda, o más que una vivienda, de un centro o un salón comunal que también fuera cultural, con guadua. La guadua es
digamos, no sé si se ve aquí en México, pero allá en Colombia, en las zonas tropicales, es familiar del bambú y es un poco digamos, como más grueso, y además sirve bastante para los procesos de construcción. Los indígenas del norte del Cauca construyen la mayoría de sus casas con guadua y comercializan este producto. Entonces nosotros hacemos como todo ese contacto con ellos y empezamos a traer la guadua desde Armenia, que es otra ciudad de Colombia, y montamos junto con policarbonato y con tejas de zinc este espacio. Eso cuesta alrededor de 17 millones de pesos pues, colombianos, que si hiciéramos la conversión a pesos mexicanos no sé, ya les digo, ya aquí tengo el convertidor. Y digamos que es algo muy barato, ¿sí? Y puede ser autogestionado con la comunidad, pero el problema costó 100, en México serían 100.000 pesos más o menos, que costaría la construcción de esto, como 110.000 más o menos costó la construcción de esto. Entonces el problema es que cuando empezamos a construir, llegó la alcaldía local diciendo que no había licencia ni planos que autorizaran la construcción en ese lugar, porque era una zona de alto riesgo no mitigable. Entonces lo que hacemos nosotros junto con la comunidad es empezar a construir los días domingos y los días feriados, porque los días domingos y los días feriados no hay supervisión de la alcaldía local. Entonces esta casa se demora construyéndose un año, así domingo a domingo, a través de ollas culturales. De hecho hay un documental que si algún día lo quieren ver dura como 13 minutos, se llama Casa de la Lluvia de las Ideas, y se muestra cómo fue pues el proceso de construcción. Fue un diseño participativo a través de talleres que se hacían con la comunidad, se duró alrededor de 2 meses haciendo talleres, hasta que se logró a esta que fue la maqueta final. Ya este es el espacio por dentro, como lo pueden ver ahí, hay una biblioteca, y este espacio es bastante interesante porque ahí empiezan a organizarse no solo los vecinos, sino también grupos culturales. Entonces ahí nace un grupo de breakdance, nace un grupo de teatro del barrio, nace un grupo de artesanos y de artesanas que iban a tejer en ese lugar, y empieza a volverse como todo un centro de ideas que pues digamos que en los barrios informales no existe. Además que empieza a ser como la piedra en el zapato para la institucionalidad, porque ahí es donde empiezan a hacerse todas las asambleas barriales y todas las acciones jurídicas para exigir la legalización completa del barrio. Entonces aquí voy a volver a... Ay, ¿cómo vuelvo a...? Ay, ¿se fue? Sí, no sé cómo volver allá. Debe ser. Bueno, entonces ahí también se crean pre-ITFES. Allá el ITFES es una prueba que se hace una vez los estudiantes terminan la prepa para poder entrar a la universidad. Entonces pues la mayoría de los sectores populares no pasan, porque pues la educación privada es mucho mejor que la pública. Entonces los pre-ITFES son programas de acompañamiento más o menos de 6 meses a los estudiantes para que presenten su prueba a la universidad y puedan acceder a la educación pública. Entonces, ese es como uno de los programas que tenemos allá. En el 2015 nos visitó pues David Harvey. Para los que conocen, él estuvo dando una conferencia justamente en la Universidad Nacional, y antes de dar la conferencia, él pues quería conocer como esos espacios de construcción social del hábitat enmarcados en lo que él llamó pues el derecho a la ciudad, y pues a través de Arquitectura Expandida nos contacta a nosotros y sube a conocer el barrio. Pues lo interesante de esta visita es que no fue como un panel así, digamos, académico, como si fue en la Universidad Nacional, donde fue muy lleno y fue muchísima gente y demás, sino que él estuvo hablando, pues como ven ahí, con los vecinos del barrio. Sí, y eso que él no habla español, entonces tocaba pues traducir, y él estuvo allá en una zona que es bastante difícil llegar, donde hace bastante frío y demás, pero eso ha servido bastante, por lo menos a nivel mediático, como para seguir la lucha. Porque es como, bueno, pues David Harvey estuvo en este espacio, es porque, digamos, de una u otra manera ha sido un espacio autogestionado con una visión distinta de construcción de ciudad. Otro que nos visitó el año pasado fue Eric Toussaint, que es digamos, miembro del CADTM, del Comité por la Abolición de la Deuda Ilegítima de los Países del Tercer Mundo, que fue el que asesoró al gobierno de Rafael Correa para que no pagara la deuda ilegítima que tenía con Estados Unidos de alrededor 7.000 millones de dólares más o menos. Y también estuvo conociendo pues esta experiencia cuando estuvo en Bogotá. Eso fue un 1 de mayo,
y estuvo junto con los indígenas Nasa del Cauca, que son, digamos que los indígenas que más organizados están en Colombia. Ahí ya se ve pues la Casa de la Lluvia con un mural en las afueras. Estas fotos de ese día, ahí está el río Fucha, como lo pueden ver. Estos son una serie de festivales culturales y demás que hemos organizado. Este se llamó Barrios Vivos Fucha Libre, hicimos funciones de teatro, de fútbol, etc. Esto es una intervención, esto es una contrapropuesta que hicimos nosotros a la política que hay en Latinoamérica de pintar la pobreza, así le llamamos nosotros, que inicia en Argentina más o menos en el año 2002, cuando empiezan a pintarse las villas con algo que se supone que deben traer los planes de ordenamiento territorial, que es el mejoramiento de barrios. El mejoramiento de barrios se supone que es mejorar la estructura de las viviendas y mejorar la accesibilidad de los barrios junto a los servicios. Pero lo que hacen las entidades gubernamentales para gastar menos recursos en este mejoramiento de barrios es irse por la modalidad de mejoramiento habitacional. Entonces, el mejoramiento habitacional, ¿qué es? Dar pinturas, dar enchapados, dar sanitarios, dar este tipo de cosas por montos que son, digamos, que para la gente es como, funciona también como una política clientelar, porque la gente cree que en realidad les están dando algo y pues lo reciben porque nunca les han dado nada, pero de fondo la política debería garantizarles estructuras en sus casas, vivienda digna, avenidas, colegios y demás. Entonces nosotros empezamos a generar esta serie como de contrapropuestas. Entonces nosotros no aceptamos la pintura que ellos nos estaban dando, porque nosotros sí fuimos, digamos, radicales y les pedíamos que necesitábamos era estructuración de vivienda, porque si supuestamente había familias que estaban en remoción de masa, si había una estructuración de la vivienda y mitigación del riesgo a través de muros de contención, que no solamente podrían ser a través de cemento, sino también podrían construirse a través de guadua o de pino, nos dijeron que no. Entonces pues nosotros hicimos como toda esta campaña de pintar pues las casas a medida que podíamos. Este es un salón comunal que fue construido por la misma comunidad y pues ahí dice: somos la alegría del Fucha, pues del río Fucha. Ahí está, esa es otra plana, estos son los cerros orientales, que además es bastante curioso porque le dicen zona de reserva forestal, pero fue la zona que más sufrió extractivismo en la década del 30 para poder extraer el material de construcción para la ciudad de Bogotá. Y cuando fue reforestada, pues fue reforestada con pino, con eucalipto, con retamo espinoso, que no son plantas endémicas ni nativas, sino son traídas de Australia y de Canadá. Y además son plantas incendiarias. Toda esta zona que ven ahí son zonas muy propensas pues a los incendios. Entonces nosotros decíamos, lo decretan zona de reserva forestal cuando ellos mismos le quitaron la condición de reserva, porque no hicieron una reforestación de nogales, de robles, de los árboles nativos que tenía pues el ecosistema de la ciudad de Bogotá. Entonces esto ya es una segunda huerta que abrimos. Así se llamó el festival donde hicimos toda la pintura en los barrios. Se llamó Primera Bienal de Arte Comunitario y se desarrolló en los 7 barrios. Esto fue en un periódico que entrevistaron. Esto fue parte también de la Bienal, con actividades culturales de las mismas comunidades que habitan en el barrio. Ahí se alcanza a ver allá los resquicios de un incendio que hubo. Esto fue ya en una audiencia pública que tuvimos el año pasado, puesto que con la formulación del nuevo plan de ordenamiento territorial, digamos que se quitaba la validez de ciertos puntos que decretaba el fallo del Consejo de Estado, como la legalización completa pues, de los barrios. Entonces, en esta audiencia pública fuimos a denunciar que no se habían legalizado completamente, que aún no habían servicios, etcétera, etcétera, pero pues nos damos cuenta que estos espacios así al final no funcionan pues para nada, porque se supone que los mecanismos de participación que tienen las comunidades en los barrios ahora son las audiencias públicas, los consejos de planeación local y los consejos de planeación territorial, pero todos están, todos están limitados porque su participación no es incidente, sino simplemente es vinculante. Entonces, todas las propuestas que han tenido las comunidades, nosotros trabajamos una propuesta particular que se llama los ecobarrios, que es como ustedes vieron ahí con la construcción de la casa de la lluvia de días, es poder generar en toda esa zona de amortiguación de la zona de reserva
de borde urbano, no permitir la invasión de las inmobiliarias, sino empezar a construir toda esta serie de viviendas con materiales un poco menos ofensivos con la naturaleza, pero más allá de eso, poder desarrollar relaciones sociales que entiendan que tanto el río como los cerros hacen parte pues de la comunidad y que tienen que ser protegidos. Por eso pues todas las actividades siempre tienen como el transbordo, como la defensa del río Fucha y pues este tipo de cosas. Eso fue allá en la audiencia. Este es el páramo y esto es en lo que nos encontramos ahora. Como les comentaba, el plan de mejoramiento integral de barrios solo es habitacional, solo daba subsidios de pintura y este tipo de cosas para acabados, y nosotros lo que decidimos es construir nuestro propio plan de mejoramiento integral de barrios a través de la organización de base. Entonces hicimos comités por barrio y empezamos a recoger todas las propuestas y las necesidades que tenía cada barrio, cuál era la problemática puntual, cuál creía que era la solución, y duramos alrededor de 6 meses así, hasta que consolidamos un documento en el cual teníamos un eje. Entonces el eje era la legalización integral, donde el subsidio de vivienda fuera totalmente estructural. Otro eje era la adecuación de espacios públicos para la construcción de huertas comunitarias, la adecuación de espacios culturales, la creación de transporte público, porque no existe, solo hay transporte informal, la adecuación de las escuelas que existieron antes, que ya no están funcionando, que volvieran a funcionar. O sea, diseñamos todos unos lineamientos de política pública para mejoramiento integral de barrios específicos para ese lugar. Y eso en Bogotá fue, digamos, como un precedente, porque no había una propuesta de política pública alternativa. En Medellín, que es otra ciudad, sí existió, y de hecho este trabajo este flyer que se ve ahí es de los compañeros de Medellín, que son los que nos ayudan a nosotros a impulsar un mecanismo bastante interesante, que es la consulta popular a escala urbana. Eso es algo bastante novedoso, porque la consulta popular ha sido utilizada para combatir el extractivismo, pero solamente a escala rural. Entonces, en los municipios donde hay explotación de hidrocarburos o de oro y demás, en Colombia ahorita en este momento la pelea de las consultas populares ha sido bastante fuerte. Los que no conocen pueden buscar el caso de Cumaral, de Cajamarca en Tolima, que iba a ser la segunda mina de extracción de oro al aire libre más grande del mundo, y que en este momento se encuentra frenada porque una consulta popular llevó a que sus ciudadanos votaran y decidieran que no querían extracción de oro en el territorio. Y entonces nosotros empezamos a llevar estas consultas populares al urbano y empezamos a generar como ciertas trabas para que el plan de ordenamiento territorial hasta el día de hoy no haya podido salir. Se supone que tenía que salir el año pasado y en este momento digamos que no ha salido. Estas son como las asambleas donde se construían los lineamientos de esa política pública, pues el trabajo en la huerta, y esto es como la consigna, siempre en defensa del territorio y pues de la vida, y eso era básicamente todo. Perdón lo largo. ¿Y ya? Eso es. Los compañeros del Pedregal están a unos minutos de llegar, y yo vengo de parte de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la ANUE, una asamblea que en realidad es poco conocida en muchos espacios, sobre todo académicos o universitarios, pero que en el ámbito social tiene muchísima presencia. Es una asamblea que defiende el derecho al acceso a la energía eléctrica, ¿no? Tiene arriba de 300 comités organizados en todo el Distrito Federal y el Estado de México, contando con Morelos, Querétaro, Hidalgo. Ahora nació en Chiapas una serie de comunidades que se unieron a la ANUE, y que es la única organización que tiene esa magnitud, que está luchando por el derecho a la energía eléctrica como un derecho humano. Es decir, que así como existe el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a la electricidad también sea un derecho que no se le pueda negar a nadie, porque además, si no tienes energía eléctrica, se te violan otros derechos, ¿no? Es decir, no puedes estudiar en las noches, no puedes tener refrigeración en tu casa, etc. Y digamos, esta vinculación y lo que contaba Brian sobre la conexión que existe
en el ámbito de la lucha de la energía eléctrica es muy similar, ¿no? Es decir, justamente cuando estuve en Colombia, donde conocí a la organización donde está él, habían tenido un conflicto de los electricistas porque querían terciarizar, quitar derechos a los electricistas. Digamos, fue un proceso de lucha que se mantiene actualmente en este momento. En México, y digamos, va muy ad hoc con el tema de la plática, porque lo que se está instaurando en estos momentos en la Ciudad de México principalmente es un megaproyecto que se llama el Proyecto de Modernización. Es un proyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, vinculado a otros megaproyectos, a proyectos de termoeléctricas, de presas, y que tiene, o sea, por eso se llama megaproyecto, ¿no? Son planes de infraestructura de las que a veces no podemos ni siquiera imaginar la dimensión, o sea, de tan grandes que son, de proyectos tan a futuro que está generando el gobierno, y todos tienen una característica, ¿no? Y por eso, digamos, o sea, todo este recorrido que nos ha dado Brian, o sea, se va repitiendo lo mismo en México, en Colombia y en un montón de partes de América Latina, que es que estos megaproyectos no son consultados a las comunidades, no son consultados a la gente, no son consultados a las poblaciones. Son proyectos en los que normalmente se ejerce la violencia para poder ingresar. Y es muy pertinente, digamos, que Brian esté acá, porque hay una vinculación, porque México y Colombia tienen dos características esenciales en el que se crean escenarios muy parecidos. Uno es que los dos son países megadiversos, ¿no? Son países con una riqueza natural increíble. La otra es la violencia. O sea, que todo el sistema colombiano y ahora el mexicano, por distintas razones, ¿no? En principio nos explicaba el fenómeno del paramilitarismo, la lucha con la guerrilla, el terrorismo de Estado, que en Colombia lleva décadas así. En México el fenómeno del narcotráfico ha generado una situación de violencia desde Yucatán hasta Mexicali, ¿no? Es decir, atraviesa todo el país. Estas dos características hacen que se generen escenarios muy parecidos de lucha social. O sea, en México hay un montón de lucha social, de defensa de territorio, de defensa de recursos naturales, igual que en Colombia. De hecho, en Colombia hay procesos muy avanzados, como unos de los que ya nos muestra, ¿no?, el compañero, procesos de autoorganización social que están buscando alternativas, y en todas siempre se plantea la cuestión ambiental, tanto en el campo como en la ciudad. En México, pues, la situación es igual o muy similar. La cuestión es que normalmente se atiende a la cuestión ambiental como si fuera una cuestión rural, ¿no? Siempre se tiende a pensar en los campesinos, en los indígenas, en las resistencias que existen, pero en las ciudades, y por eso esta idea del extractivismo urbano, o sea, la idea de extractivismo que se